Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase en la Confesión de Fe de Westminster. En esta noche vamos a estar viendo el capítulo 20 de la Confesión. Me estaba dando ahí unos minutos para que se fueran conectando. Un saludo a Olga Bascuñán, que nos está viendo desde Limache, y al Dani, que está acá en vivo, en directo, el público en vivo, viendo la clase. Y bueno, me imagino que otros se van a ir sumando en el camino. Lo bueno de esto es que obviamente queda todo esto grabado y pueden ver la clase después, si no alcanza a verlo en este momento. Entonces vamos a ir directo al capítulo 20 de la Confesión de Fe. Y el capítulo 20 habla del tema de la libertad de conciencia, de la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Entonces vamos con la primera parte aquí de la confesión. La libertad de Cristo ha comprado para los creyentes que están bajo el Evangelio consiste en su libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios, de la maldición de la ley moral y en ser liberados de la maldad presente del presente mundo, de la esclavitud a Satanás y del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro y de la condenación eterna. Su libertad consiste también en su libre acceso a Dios y en rendirle obediencia, no por temor servil, sino por amor filial y una mente voluntaria. Todas estas libertades fueron también comunes a los creyentes que estaban bajo la ley. Pero bajo el Nuevo Testamento, la libertad de los cristianos se ha ampliado mucho más, pues están libres del yugo de la ley ceremonial, a la cual fue sujetada la iglesia judaica, y en mayor confianza para acceder al trono de gracia y en las participaciones más plenas del libre Espíritu de Dios, que en aquellas de las cuales ordinariamente participaron los creyentes bajo la ley. Entonces, este primer punto es bien interesante, nos empieza a relatar, ¿cierto?, todos esos beneficios, podríamos decir, del cristiano, donde empezamos un segundito acá, empezamos a ver con la muerte de Cristo lo que fue comprado para nosotros. Ahora, obviamente, como ya he mencionado antes, la confesión como que va repitiendo ciertas cosas. Mucho de lo que leímos ahí también lo hemos visto en otros puntos y hemos profundizado más en algunos de estos temas. Solamente quiero comentar en el lenguaje de algunas de las cosas que se mencionan aquí. Dice que estamos librados del mal de las aflicciones. Ahora, es importante notar ese lenguaje del mal de las aflicciones. No es que estamos librados de las aflicciones, porque como cristianos en este mundo todavía tenemos aflicciones, pero son para nuestro bien finalmente. Romanos 8:28 dice que Dios está usando todo para el bien de los que lo aman y son llamados según su propósito. Entonces estamos liberados del mal de las aflicciones, estamos liberados del aguijón de la muerte. Otra vez, no de la muerte en sí, porque como creyentes la mayoría de nosotros va a experimentar la muerte, a menos que Cristo vuelva antes, ¿cierto? Y en ese sentido no estamos liberados de la muerte, sino del aguijón de la muerte, del resultado de la muerte, por el hecho de que tenemos vida eterna y sabemos que para el creyente la muerte es solo un punto de partida a la presencia de Dios y a ese mundo sin fin, ¿cierto?
donde estaremos en la presencia de Dios para siempre. Y en la misma línea estamos liberados de la victoria del sepulcro. En otras palabras, la muerte no es victorioso sobre el cristiano, porque Cristo ya fue victorioso sobre la muerte. Y obviamente estamos liberados de la condenación eterna, del infierno, de lo que todos merecemos aparte de Cristo, aparte de los méritos de Cristo. Y también estamos liberados, y también menciona que hay muchas de estas cosas también eran reales para los santos en el Antiguo Testamento. Y eso es algo que es muy importante cuando entendemos la teología de pacto y la gran diferencia que tenemos, ¿cierto?, con muchas iglesias evangélicas hoy en día que no tienen este concepto de la teología de pacto, sino tienen un concepto más dispensacional. En cambio, nosotros entendemos que hay una conexión entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Obviamente, lo que vivimos en el Nuevo Testamento es mucho más glorioso de lo que vivieron en el Antiguo Pacto, pero aún así disfrutaron de muchas de estas mismas promesas en ese sentido. Entonces, es importante entender eso. Y también habla de la iglesia judaica, o sea, habla de estar libre del yugo de la ley ceremonial, porque la ley ceremonial fue cumplida en Cristo, ya no necesitamos seguir los ritos y las ceremonias de la ley ceremonial, y que eran parte de la iglesia judaica, otra vez esta idea de la iglesia que estaba en el Antiguo Testamento. Así que es importante este primer punto. Vemos varios de los resultados, ¿cierto?, de la obra de Cristo y la libertad que vino a nosotros por medio de Cristo. Ok, vamos al punto número 2 del capítulo 20 de la confesión. Dios es el único Señor de la conciencia. Por tanto, en asuntos de la fe y adoración, la ha dejado libre de doctrinas y mandamientos humanos que sean contrarios a su palabra o añadidas a ella. De manera que creer u obedecer de conciencia tales doctrinas o mandamientos es traicionar la verdadera libertad de conciencia y el requerimiento de una fe implícita y de una obediencia absoluta y ciega es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Entonces esto es un punto muy importante y muy citado, ¿cierto? La primera frase, Dios es el único Señor de la conciencia. Es un tema muy importante históricamente. Y también tiene que ver, obviamente, con el conflicto con la Iglesia Católica Romana, porque la Iglesia Católica Romana tenía muchos dogmas, muchas enseñanzas que simplemente no provenían de las Escrituras. Y el punto es que ellos ni siquiera, hasta ellos lo reconocían. No era que necesitaban tener las Escrituras para establecer algo. Ellos como magisterio, el Papa como, ¿cierto?, el heredero de San Pedro, ¿cierto?, el obispo de Roma, podía declarar dogma, podía crear dogma, podía establecer la doctrina también de la Iglesia. Entonces habían un montón de doctrinas, o sea, que se fueron estableciendo en el tiempo. Por ejemplo, la asunción de María, la idea que María ascendió al cielo sin morir, eso es totalmente algo que no encontramos en las Escrituras, en ese sentido. Y de hecho es interesante eso en particular porque encontramos algo similar en un relato, en un libro, un evangelio gnóstico, ¿cierto?, de los primeros, creo que del tercer siglo, algo así, y que en ese tiempo fue condenado, ¿cierto? Pero después la Iglesia Católica decide no, que en realidad eso es ahora es dogma de la Iglesia.
y en ese sentido. Así que, y otro punto importante en relación a esto, que es lenguaje que quizás a primera vista no lo reconocemos, ¿cierto? Que dice, y el requerimiento de una fe implícita y de una obediencia absoluta y ciega. ¿A qué se refiere una fe implícita? Que cuando una persona como católico romano tenían una fe explícita en el sentido de que obedecían los mandatos actuales de la iglesia, ¿cierto? Estaban comprometidos con el dogma actual, con lo que la iglesia enseña hoy día, pero la fe implícita tiene que ver con estar comprometido con cualquier cosa que en el futuro la iglesia pudiese cambiar o añadir. Por ejemplo, si hoy en día el Papa Francisco, ¿cierto? Y con el magisterio y todo establecen un dogma, cambian una doctrina de la iglesia, no sé, deciden que ahora los curas se pueden casar, por ejemplo. El católico romano hoy en día está atado a creer el cambio que hace el Papa, ¿cierto? Entonces, aunque ayer la doctrina era diferente, hoy es otro día, ¿cierto? Entonces, esa fe implícita tiene que ver con una obediencia absoluta y ciega en cualquier cambio que la iglesia fuese a hacer en el futuro. Ahora, nuestra única obediencia implícita o nuestra única fe implícita debe ser a la palabra de Dios, no a la iglesia. Y a lo que la palabra de Dios enseña. Y obviamente, en un sentido, yo no sé todo lo que enseña la palabra de Dios. Yo la sigo estudiando, la entiendo hasta cierto punto, pero sigo profundizando en eso. Pero yo tengo una fe implícita como cristiano, que yo estoy comprometido a lo que ese libro enseña, ¿cierto? Yo estoy comprometido con esa Biblia. Y si esa Biblia me muestra que yo estaba equivocado en un punto, yo voy a cambiar de opinión para alinearme con la Biblia. Entonces, pero no tenemos una fe implícita en el papado o en el magisterio o en la iglesia, sino que nuestro compromiso está con la palabra de Dios, y a la medida que la iglesia refleje esa palabra de Dios, nuestro compromiso también está con la iglesia. Pero por eso es un punto tan importante aquí, porque esto era una gran diferencia que había con la religión católica romana. Okay, punto número 3. Aquellos que bajo el pretexto de la libertad cristiana cometen y practican algún pecado o abrigan algún deseo impuro, destruyen de este modo el propósito de la libertad cristiana, el cual consiste en que, siendo liberados de las manos de nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin miedo, en santidad y rectitud delante de Él, todos los días de nuestra vida. En otras palabras, la libertad cristiana no es una excusa para vivir en pecado, no es una excusa para ser antinomiados, vivir sin la ley de Dios, vivir en desobediencia abierta y descarada a los mandamientos de Dios, ¿cierto? Eso no es un tema de libertad cristiana simplemente, sino que somos libres para servir a Dios y sin miedo, en santidad y rectitud, ¿cierto? Entonces, es importante corregir esa caricatura que a veces se hace incluso de la fe protestante y todo esto, porque incluso el tema de las buenas obras, que muchos piensan, claro, entonces los cristianos protestantes, ellos creen que las buenas obras no son importantes y por lo tanto pueden hacer lo que quieren. No, la discusión ahí no es si las buenas obras son importantes o no, es si las buenas obras dan mérito ante Dios o si son simplemente necesarias. Porque en la religión católica las obras daban mérito,
¿cierto? Tú necesitabas tener cierto mérito con Dios y a través de tus buenas acciones, de tus buenas obras, tú lograbas tener ese mérito. Y en cambio, nosotros hacemos buenas obras en respuesta, en gratitud a Dios y porque Dios nos ha liberado para hacer buenas obras. No porque pensamos que nos estamos ganando el cielo haciendo las buenas obras o algo por el estilo. Esa es la gran diferencia. Y es por eso que es un punto que se debe recalcar varias veces, ¿cierto?, en la confesión, porque hay ciertas personas que tienen esa tendencia antinomiana, esa tendencia a descartar y despreciar la ley de Dios. Muy bien, vamos con el punto número 4. Aquellos que bajo el pretexto de la libertad cristiana se opongan a cualquier poder legítimo o al legítimo ejercicio del mismo, ya sea civil o eclesiástico, resisten a la ordenanza de Dios. Pues los poderes que Dios ha establecido y la libertad que Cristo ha comprado no ha sido destinado por Dios para destruirse, sino para sostenerse y preservarse mutuamente el uno al otro. Además, los que publican tales opiniones o mantienen tales prácticas, puestas que son contrarias a la luz de la naturaleza o a los principios conocidos del cristianismo, ya sean tocantes a la fe, a la adoración o a la conducta, o al poder de la piedad, o tales prácticas o opiniones erróneas, ya sea según su propia naturaleza o en la manera de publicarlas o mantenerlas, son destructores de la paz externa, del orden que Cristo estableció en la iglesia. Los tales pueden ser legítimamente llamados a dar cuentas y procederse contra ellos mediante la censura de la iglesia y mediante el poder del magistrado civil. Entonces, básicamente, este punto es que la libertad cristiana no es una excusa para rebelarse en contra de las autoridades establecidas por Dios. No es una excusa para ser un anarquista, un rebelde y decir, no, pero eso es mi libertad cristiana. Para nada. Es más, debemos entender que esas autoridades religiosas y civiles son establecidas por Dios y Dios los ha puesto en ese cargo. Ahora, obviamente después vamos a ver más en cuanto a la autoridad civil y entrar más en detalle ahí, pero el punto principal es que la libertad cristiana no es excusa para simplemente ser un rebelde. Ahora vamos al capítulo 21, ¿cierto? Que no vamos a verlo entero hoy día, vamos a llegar hasta el punto, hasta la parte número 6, espero, solamente. Pero es muy interesante esto y muy práctico también. Mucho de lo que hemos visto podríamos decir, tiene que ver con nuestra ortodoxia, ¿cierto? De creer lo correcto en cuanto a Dios, en cuanto a la salvación, en cuanto a temas relacionados con la fe cristiana. Pero vamos a ver ahora, este capítulo se llama de la adoración religiosa y del día de reposo. Entonces esto tiene que ver con cómo adoramos a Dios. Y entonces por eso digo que tiene una implicación bien práctica y es un capítulo que debemos considerar en profundidad. Entonces vamos a ver ahora la primera sección. Dice, la luz de la naturaleza demuestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo, que es bueno y que hace bien a todos, y por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído, servido, y en quien se debe confiar con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Sin embargo, la forma aceptable de adoración al Dios verdadero está instituida por Él mismo y está de tal manera limitada por su propia voluntad revelada,
que no debe ser adorado según las imaginaciones o invenciones de los hombres o según las sugerencias de Satanás, bajo ninguna representación visible o en alguna otra forma que no es prescrita en la Biblia. Entonces este punto tiene que ver cómo debemos adorar a Dios. Y esto es, yo diría que quizás uno de los puntos más controversiales, ¿cierto?, en la confesión. Más allá del tema de la predestinación, ¿cierto?, que parece ser muy controversial, pero en un sentido práctico, cómo adoramos a Dios es muy importante. La perspectiva general hoy en día, porque vivimos en tiempos muy individualistas, ¿cierto?, es que, bueno, Dios se puede adorar como uno quiere, ¿cierto? Dios, finalmente, nosotros tenemos una relación personal con Dios y a Dios no le importa realmente cómo tú lo adores o nada de eso, simplemente con tal de que tienes una buena intención en tu corazón, ¿cierto? Todo lo demás a Dios no le importa. Eso es una perspectiva muy común hoy en día. Pero este capítulo y este primer punto claramente nos dice, no dice eso. Dice que justamente no podemos adorar a Dios como se nos da la gana en ese sentido. Y es un ejemplo que vemos muy claro en la Biblia. O sea, es interesante en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, en Levíticos capítulo 10, hablan de dos hijos de Aarón que se llamaban Nadab y Abiú, ¿cierto? Y dice, el texto dice que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos, echaron incienso sobre él y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces vemos el ejemplo, ¿cierto?, de estos dos hijos de Aarón. O sea, eran sacerdotes, eran del linaje, ¿cierto?, de Aarón. Y fueron a adorar al Señor, pero ofrecieron fuego extraño. Y obviamente el texto no nos señala cuál era el problema específicamente, pero era fuego extraño y específicamente era algo, y esto es lo importante, que Dios no les había ordenado. Dios no les había dicho ofrecer ese fuego y Dios los mató, murieron en ese día. Entonces vemos que no es un tema, ¿cierto?, que de adorar a Dios como se nos da la gana, simplemente. Y esto es muy importante. Hoy en día, como he mencionado, la idea es totalmente lo opuesta. No, el mundo evangélico es pragmático. Vamos a hacer un circo acá y lo que traiga a más personas es lo correcto. Punto. Esa es la única vara de medir en cuanto a cómo debemos adorar a Dios. Entonces, no sé si yo... había un predicador, ¿cierto?, la otra vez que estaba haciendo en una mega iglesia una serie sobre el matrimonio y la sexualidad y trajo una cama, ¿cierto? Y la pone la cama en el escenario y él acostado en la cama con su esposa, ¿cierto?, dando el mensaje. O sea, hay todo tipo de show que se hace y siempre uno tiene que ser más chocante y más atrayente que la otra, ¿cierto? Entonces, por eso hay como toda una mini industria en el mundo evangélico de cómo impactar a la gente con el culto y cómo hacer esto y lo otro y agregar la máquina de humo y agregar esto. Pero
poco o nada tiene que ver eso con la pregunta, ¿cómo Dios quiere que lo sea adorado? ¿Cómo Dios quiere que nosotros le adoremos? Porque finalmente la mayoría de esas cosas no son para Dios, son para el público, ¿cierto? Son para quizás la persona que no es cristiana, el primo de no sé quién que vino a la iglesia, para que se sienta un poco más cómodo y diga, bueno, quizás estos cristianos no son tan fome. Ese es lo que tienen en mente, pero olvidan que la adoración del pueblo de Dios, nosotros nos reunimos no a atraer a las personas, nos reunimos a adorar al Dios Trino, nos reunimos a adorar a Dios. Él es el centro de nuestro culto, no las personas. Las personas están rindiendo culto a Dios. Nosotros estamos adorando a Dios en ese sentido. No es simplemente algo que puede ser resuelto con un comité de creativos, ¿cierto? Que van a buscar la manera más efectiva para atraer personas a nuestra próxima reunión, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante, entender que el enfoque es Dios y es específico, no las invenciones de los hombres, no las imaginaciones y invenciones de los hombres. El culto no es un espacio para probar tu última idea, tu última estrategia evangelística. Eso no es el lugar para eso, sino que es el lugar para adorar al Dios Trino como Él ha mandado. Ahora, obviamente tenemos que ver las Escrituras y preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que Dios nos ha mandado? ¿Cierto? Pero no puede ser simplemente una cosa libre donde cada uno hace lo que quiere y cada uno inventa lo que quiere y lo agrega al culto. Porque eso era algo que también había pasado con la Iglesia Católica Romana, ¿cierto? Más y más elementos y cosas habían entrado al culto que finalmente no tenían nada que ver con lo establecido en la palabra. Y finalmente era más un show que otra cosa. Entonces vamos al punto número 2. La adoración religiosa debe ser dada a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y solamente a Él, no a los ángeles, ni a los santos, ni a ninguna otra criatura. Desde la caída, la adoración es a través de un mediador, pero por la mediación de ningún otro, sino solamente de Cristo. Entonces, es importante entender acá que nuestra adoración tiene que ser al Dios Trino. Y eso es algo que también se ha descuidado mucho, se ha perdido mucho en nuestras iglesias. La idea de la Trinidad es como una doctrina que sí, supongo que técnicamente la creemos, pero no me hagan muchas preguntas sobre la Trinidad. Y menos me preguntes cómo la Trinidad y la doctrina del Dios Trino influye en mi adoración y en mi oración y en mi vida. Entonces, muchas veces nuestras iglesias se han alejado mucho de adorar al Dios Trino, pero por eso en Iglesia Reformada hay un enfoque en eso, en adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y es algo y es por eso que muchas veces no hablamos simplemente de Dios, sino que hablamos muchas veces del Dios Trino. Y es como una frase que se escucha muchas veces. O hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, justamente para que el pueblo no pierda ese enfoque, que estamos adorando al Dios Trino. Somos trinitarios y por lo tanto, si no se está adorando al Dios Trino, realmente no se está adorando al Dios verdadero. Si no estamos adorando al Dios Trino, cualquier adoración es falsa adoración, si no es al Dios Trino. Y, como dice también este punto, adoramos al Dios Trino por medio del único mediador, que es Cristo. Y no por otros mediadores, porque la Virgen, ¿cierto? O los santos
En el concepto católico, los santos y la Virgen eran personas que tenían tanto mérito extra que habían muerto en un estado de santidad, básicamente. Y en ese sentido, como ellos tenían méritos extras y eran tan santos, y especialmente María, como es la madre de Jesús, ella se podía acercar a Jesús con tus peticiones. Si tú orabas a María, ibas a tener, ¿cierto?, como una buena conexión ahí con un pituto, como dice acá en Chile, ¿cierto? Una conexión con la madre de Jesús, y la madre de Jesús te iba a ayudar, ¿cierto? Porque Jesús obviamente está muy ocupado, pero una buena recomendación de su madre es quizás lo hace cambiar de parecer o lo hace considerar tu petición. Pero obviamente es esa una doctrina totalmente falsa y blasfema, porque el Nuevo Testamento deja muy claro que solo tenemos un mediador, que es Cristo. Y no hay ni un otro mediador en ese sentido. Tito, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Jesucristo hombre. Entonces, claramente solo es por Cristo que podemos orar al Padre en ese sentido. Y solamente por Cristo Él es el único mediador. Ok, vamos al punto número 3. Siendo la oración con acción de gracias una parte especial de la adoración religiosa, Dios la demanda de parte de todos los seres humanos, pero para que sea aceptada debe hacerse en el nombre del Hijo, con la ayuda de su Espíritu Santo, conforme a su voluntad, con entendimiento, reverencia, humildad, fervor, fe, amor y perseverancia. Y cuando la oración se hace en forma oral, debe ser en un idioma conocido, ¿cierto? Entonces, esto obviamente está hablando de la manera que debemos orar, ¿cierto? Y especialmente en el contexto de la adoración. Y dice que Dios demanda esto de parte de todos los seres humanos. Todos deben adorar a Dios porque Él es el creador de todos. Y ahora, pero la adoración no es aceptada. La adoración por Dios de todas las personas, finalmente. Porque debemos adorar correctamente, debemos adorar en el nombre del Hijo, ¿cierto? Y con la ayuda del Espíritu Santo conforme a su voluntad. Esa es la manera que debemos orar a Dios. Y entonces vemos incluso acá el aspecto trinitario, ¿cierto? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y también creo que vemos acá la razón por la cual no debemos hacer oraciones ecuménicas. ¿Cuántas veces han visto esto de que no tengamos un tiempo de juntarnos a orar, ¿cierto? Como de manera ecuménica y bueno, me voy a juntar con esta persona de la religión musulmana y con este otro y el Papa y todos vamos a tener una reunión de oración. Eso es lo más blasfemo que hay. O sea, para empezar, ellos están orando a falsos dioses. Nosotros podemos orar por ellos, pero no podemos orar con ellos, finalmente. Porque no están orando al Dios Trino. Y eso es algo, es muy importante. Y no podemos participar en ese tipo de oraciones ecuménicas. Porque finalmente son una blasfemia muchas veces. Porque negamos y se intenta orar, ¿cierto?, a una deidad general, ¿cierto?
pero nosotros no oramos a una deidad general, nosotros oramos al Padre en el nombre del Hijo con la ayuda del Espíritu Santo. Punto. Esa es la oración como cristianos que hacemos. Y no, por eso no es lo mismo que la oración de un musulmán, no es lo mismo que una oración de estas otras religiones, por así decirlo. Vamos al punto número 4. Las oraciones deben hacerse por cosas lícitas y por toda clase de personas que están con vida y por quienes vivirán más adelante, pero no por los muertos, ni por aquellos de quienes se sepa que han cometido el pecado de muerte. Ahora, este es un tema importante, porque destaca el hecho de que existen cosas que no son lícitas en cuanto a lo que debemos orar, ¿cierto? No podemos orar por cualquier cosa. Por eso 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, debemos pedir, pero pedir conforme a la voluntad de Dios en ese sentido. No debemos pedir cosas que van contra la voluntad de Dios. Eso no es apropiado, ¿cierto? Señor, ayúdame a robar ese banco hoy día en el nombre de Jesús. ¿Amén? Eso es totalmente ilícito, finalmente. Pero también nos habla de algo bien interesante que podemos orar por las personas que están con vida y por quienes vivirán más adelante. Entonces, podemos orar por futuras generaciones, podemos orar por personas vivas, presentes hoy en día, pero no podemos orar por los muertos. Ahora, ¿por qué ponen este punto de orar por los muertos? Bueno, otra vez entra esta diferencia con la religión católica romana. Porque la religión católica básicamente habían personas que habían vivido vidas de santidad tan perfecta que al morir eran trasladados directo al cielo, y estos eran los santos. Habían otras personas que antes de morir habían cometido un pecado mortal, y si habían cometido un pecado mortal se iban directo al infierno. Pero la gran mayoría de las personas que no habían cometido pecado mortal, pero que tampoco eran santos, caían en esta tercera categoría. Y en esta tercera categoría, estas personas en la teología católica van al purgatorio, que es un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, donde estas personas todavía no se han hecho santas, entonces tienen que ser purificadas por un periodo en el purgatorio para después poder acceder al cielo. Y es por eso que por esas personas se hacían oraciones para los muertos, en ese sentido. Y incluso, bueno, hay todo un tema en cuanto a la compra de indulgencias, porque podían comprar indulgencias las personas y acortar su tiempo en el purgatorio, y también podían hacerlo por seres queridos que ya estaban muertos. Entonces, digamos que tu padre murió, y según la doctrina católica, bueno, conocías a tu padre y sabías que no era santo, y que probablemente estaba en el purgatorio, y por lo tanto tú podías comprar con esa indulgencia el mérito que le sobró a los otros santos, al mérito que le sobró a Cristo, a la Virgen María y al resto de los santos, para tu padre, básicamente. Y de esa manera se acortaba su tiempo en el purgatorio. Quizás le sacabas 1000 años en el purgatorio o algo así. Entonces, por eso los católicos romanos hacían oraciones por los muertos en ese sentido.
Y aquí claramente dice no, bueno, bueno, más adelante probablemente va a hablar más del tema, el contraste, ¿cierto?, en cuanto al purgatorio, pero básicamente no, las personas que mueren ya no hay nada más para orar por ellos, porque ya su destino ha sido sellado, ¿cierto? En ese sentido, Hebreos 9:27 dice, así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces no hay como otra oportunidad después de la muerte o algo por el estilo. Por lo tanto, orar por los muertos no sirve de nada. Podemos orar por los vivos, ¿cierto? Podemos orar por los que van a nacer, ¿cierto? Yo puedo orar por mi hijo, ¿cierto? Que está vivo hoy en día. Puedo orar por mis futuros nietos, ¿cierto? Si Dios lo permite. Pero no puedo orar por mi abuelo que falleció, porque él ya falleció en ese sentido. Entonces, este es un punto importante. Como mencioné, todas estas cosas son bastante prácticas. Todas estas cosas quizás incluso nos confrontan un poco y nos hacen quizás cuestionar cosas que habíamos creído alguna vez. Pero a la luz de la palabra es importante actuar correctamente en cuanto a esto. Entonces, ese es bueno, y también habla que no podemos orar por los santos ni por aquellos de quienes se sepa que han cometido el pecado de muerte. Ahora, esto es un tema que es bastante confuso, podemos decir. Esto viene de Juan, primera de Juan, cierto, 15, 16, que es un texto que muchos han debatido en cuanto a qué se refiere Juan en cuanto al pecado. Bueno, aquí lo voy a leer mejor, simplemente, más fácil. Si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá por él a Dios, el Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte, yo no digo que se deba pedir por ese. Entonces muchos han debatido, bueno, ¿cuál es ese pecado que lleva a la muerte? Algunos simplemente una interpretación bastante sencilla es, bueno, el pecado que lleva a la muerte es el pecado en el que mueren, ¿cierto? Entonces cometen cierto pecado y en ese proceso mueren, es un pecado que lleva a la muerte. Otros como Calvino, por ejemplo, pensaba que era la apostasía, que apostasía finalmente era el pecado que lleva a la muerte. Otras cosas se han propuesto, pero finalmente el punto principal es, yo creo en todo esto, que no podremos orar por las personas que ya están muertas, finalmente, porque en ese sentido ya no hay otra oportunidad después de la muerte. Muy bien, punto número 5 dice, son partes de la normal adoración religiosa a Dios, la lectura de la Biblia con temor piadoso, la sana predicación y el escuchar la palabra conscientemente, en obediencia a Dios con entendimiento, fe y reverencia. El canto de los salmos con gracia en el corazón, así como también la debida administración y digna recepción de los sacramentos instituidos por Cristo. Además, deben usarse de una manera santa y religiosa en sus diferentes tiempos y oportunidades. Los juramentos religiosos, los votos, los ayunos solemnes y las acciones de gracia en ocasiones especiales. Muy bien, acá vemos más que nada diferentes aspectos de lo que es la adoración correcta hacia Dios. La lectura de la Biblia con temor piadoso. En otras palabras, cuando nosotros leemos la Biblia, lo hacemos
de manera piadosa, lo hacemos de manera honrando la palabra de Dios, no de manera burlesca, no de manera liviana, no es para un tiempo para bromear, para chiste y todo lo demás. Y lo mismo con la predicación. Muchos hoy en día confundan predicadores con comediantes, ¿cierto? Y no tiene nada malo hacer una rutina de comedia, ¿cierto? Pero en la iglesia y la predicación de la palabra no es el lugar para una rutina de comedia, a pesar del hecho de que hay algunos pastores que creen que sí lo es. Entonces necesitamos sana predicación que honra a Dios, que honra la palabra, que el enfoque está en la palabra. No tiene nada de malo quizás contar una historia o ilustrar un punto con una anécdota, pero muchas veces hay un peligro en que la predicación se termine en un discurso egocéntrico y personal, que finalmente el predicador, el enfoque del predicador no es el texto, no es la palabra revelada de Dios, sino es contar 10 historias sobre su vida o algo chistoso que le pasó y todo lo demás. Si esa historia está aportando al texto y está ayudando, apuntando al pueblo de Dios a la palabra de Dios, y la palabra de Dios es el ancla, la palabra de Dios es el enfoque, excelente. Pero si la palabra de Dios es simplemente la excusa para poder contar esa historia que la tenía guardado hace tiempo sobre el diezmo o qué sé yo, entonces está mal enfocado la predicación. Esa no es predicación sana. Y lo otro es escuchar la palabra conscientemente. Nosotros como protestantes entendemos que el simplemente ir y sentarse en una silla por 1 hora y media no nos da ni un mérito con Dios, no ganamos puntos, ¿cierto? Por un acto de presencia. Debemos escuchar la palabra de Dios predicado de manera consciente, realmente enfocados, de manera reverente, no simplemente preocupados de otras cosas, no distraídos, porque en ese sentido. Estamos ahí para adorar al Dios Trino, no para simplemente hacer otras cosas. Entonces esto es un aspecto muy importante, hoy en día especialmente, porque somos una generación bastante distraída, ¿cierto? Y estamos acostumbrados a estar viendo una película mientras vemos nuestro teléfono, mientras nos están llamando por nuestro reloj, ¿cierto? Y haciendo 20 cosas a la vez y no prestando atención a ninguna. Pero estamos llamados, como dice la confesión, a escuchar la palabra conscientemente y buscar entender lo que se está predicando, no simplemente decir, bueno, escuché, estuve en la iglesia, ok, semana 24, next, sino que debemos considerar lo que la palabra dice, procesarlo, hablarlo en nuestras casas, con nuestras familias después del culto. Esa es la idea, finalmente, que podamos realmente recibir lo que se está enseñando. También dice cantar el canto de salmos con gracia en el corazón. Entonces menciona este aspecto de la adoración en cuanto al canto y específicamente menciona los salmos. Y este es un tema a veces un poco controversial porque yo no sé si diría muchos, pero hay grupos, ¿cierto?, dentro de la fe reformada que creen que solo se pueden cantar salmos, que no se pueden cantar himnos, no se pueden cantar canciones compuestas por otras personas, y solamente se deben cantar los salmos que son inspirados por Dios. Ahora, el texto de la confesión no dice que solo se puede cantar salmos, pero sí dice que se deben cantar los salmos. Entonces, yo creo que no es necesario solo cantar salmos,
Aunque sí hay que reconocer que muchos en ese tiempo eran de esa opinión, pero sin duda debemos excluir, o sea, no debemos excluir a los salmos de nuestra adoración. Debemos estar cantando salmos y es una parte importante del culto, una parte importante de nuestra adoración. También menciona la administración de los sacramentos, que es una parte del culto. Y finalmente nosotros, bueno, más adelante vamos a hablar más de los sacramentos. Pero después de estos puntos que son parte, yo diría, de la adoración normal o general de día domingo, también menciona algunos elementos extraordinarios, podríamos decir, o que no son de todos los días, pero que sí están permitidos y sí deberían hacer en diferentes ocasiones las iglesias en adoración a Dios. Juramentos religiosos, los votos, los ayunos solemnes, días especiales de acción de gracia. Entonces, no sé, por ejemplo, un ejemplo de un día especial de adoración de gracia es recordar el aniversario de la iglesia, lo que Dios ha hecho en los últimos 10 años. Eso no es algo que hacemos todos los días, pero sí está permitido hacer ese tipo de cosas. Ahora, obviamente el problema está cuando eso empieza a interferir con el culto, porque si conocen el calendario católico, hay el día del santo no sé cuantito y finalmente casi todos los fines de semana hay otra ocasión especial, podríamos decir. Y obviamente ellos estaban intentando combatir eso, porque finalmente traía un montón de cosas extras a la fe cristiana. Entonces, bueno, igual esto es también un tema un poco controversial, pero yo creo que celebrar la Pascua y la Navidad también caerían dentro de estas ocasiones de acción de gracia o ocasiones especiales, aunque había muchos, especialmente en Inglaterra, ¿cierto? Había muchos que estaban en contra de la celebración de la Navidad y todo lo demás. Pero finalmente vemos que hay un orden al culto, hay estas cosas que debería estar haciendo todas las semanas y hay estas otras cosas que son extraordinarias y que debemos hacer también, pero no todas las semanas básicamente. Vamos ahora al último que vamos a ver hoy día, que es el punto número 6. Dice, actualmente bajo el Evangelio, ni la oración ni ninguna otra parte de la adoración religiosa están atadas a algún lugar, ni son más aceptables según el lugar donde se realizan o hacia el cual se dirigen, pues Dios debe ser adorado en todo lugar, en espíritu y en verdad diariamente, tanto privadamente en las familias y en lo secreto cada uno por sí mismo. Así también mucho más solemnemente en las reuniones públicas, las cuales no deben abandonarse u olvidarse voluntariamente o por descuido, pues Dios por medio de su palabra o providencia nos llama a ellas. Entonces un punto acá muy importante. Y en primer lugar, que vemos es que no hay lugares especiales religiosos, ¿cierto? En el tiempo de la Reforma, una de las industrias más grandes que había eran las reliquias religiosas. Y se compraban y se vendían, los diferentes nobles tenían en sus regiones reliquias. Y la iglesia decía básicamente, mira, si tú haces un peregrinaje a este lugar donde hay uno de los clavos que clavó a Jesús en la cruz y haces y tocas ese clavo o haces una oración ahí, tiene más poder, básicamente. Entonces había todo este concepto casi mágico de las reliquias y de estas cosas que supuestamente
podían hacer más efectivas las oraciones y todo esto. Pero en realidad eh, esto era totalmente falso, porque nuestra adoración a Dios no está ligado a un lugar físico, no está ligado a un templo. Obviamente, nosotros en nuestra reunión como pública, tenemos que estar en un lugar público donde todos entran, ¿cierto? Entonces hay un aspecto práctico donde vamos a la iglesia, pero no pensamos que ese lugar es un lugar mágico, sino que la presencia de Dios está con el pueblo de Dios. Y también vemos que Dios debe ser adorado en espíritu y en verdad diariamente. Entonces la adoración no está limitado solo al día domingo, sino que la fe reformada tiene en mente un cristianismo y una adoración que es día a día. Y menciona dos puntos acá. Por un lado habla de adorar a Dios en lo secreto, cada uno. Entonces habla básicamente de un tiempo a sola, un tiempo en nuestro día donde oramos al Señor, donde leemos de su palabra, donde esa es nuestra adoración privada. Y es algo que debemos hacer, es algo que no debemos descuidar. Por otro lado, también habla de adoración en familia. Y este es otro tema que se ha olvidado mucho, que se ha descuidado mucho, pero era muy fuerte en los puritanos y en otros reformados, era que las familias, especialmente el padre de familia, se reunían a adorar a Dios como familia y leían juntos las escrituras, quizás cantaban un salmo o un himno, ¿cierto? Y de hecho tengo acá una copia, ¿cierto?, de la Confesión de Fe de Westminster, que compré hace un tiempo cuando estaba en los Estados Unidos. Y es una versión un poco más antigua, quizás, no sé en qué año fue publicado, pero no es para nada muy reciente. Y me llamó mucho la atención esta primera página, que no se ve mucho ahí, pero en la primera página acá dice al lector cristiano, especialmente a la cabeza de familia. Entonces, al lector cristiano, especialmente a la cabeza de familia. Entonces, esta edición de la Confesión de Westminster estaba dirigido principalmente, obviamente era algo útil para todos, pero la cabeza de la familia tenía que manejarse con la confesión para poder dirigir a su familia, para la instrucción religiosa de su familia y el poder adorar a Dios juntos. Y esto es algo muy importante y esto es otra cosa práctica. Esto significa apartar tiempo como familia, ¿cierto? Pueden ser 15 minutos en la mañana o quizás en la noche antes de dormir para juntarse, para leer, pueden leer un poco de la escritura, leer también quizás el catequismo o el catequismo menor, ¿cierto? De la confesión o el catequismo menor de Westminster, que son preguntas y respuestas sobre mucho de lo que hemos estado estudiando. Cantar juntos. Y realmente es algo que si lo descuidamos, realmente estamos perdiendo una oportunidad muy importante para poder instruir a nuestras familias. Porque históricamente nunca fue la idea de que los hijos iban a ser instruidos principalmente por la iglesia. De hecho, incluso el concepto de escuela dominical que muchos manejamos y en muchas iglesias se practica, y no está del todo mal, pero es un concepto bastante moderno.
De hecho, las primeras escuelas dominicales eran hechos no para los hijos de los creyentes, no para los hijos de los miembros de la iglesia, sino que era un programa social. Era durante la Revolución Industrial, especialmente en Inglaterra, se hacían estas escuelas dominicales porque había niños trabajando 6 días a la semana en fábricas y el único día que tenían libre era el domingo. Y se aprovechaba ese día para enseñarles a leer, enseñarles de matemática y también darle una instrucción religiosa a estos niños que en otro lugar no iban a recibir eso porque trabajaban en las fábricas. Entonces fue un aspecto evangelístico, nunca fue el propósito de instruir a los hijos de los creyentes, nunca fue el propósito de instruir a ellos porque finalmente iban a estar siendo instruidos en casa y después iban a ir a la iglesia, iban a ir al culto público y adorar junto a sus padres en el culto público. Eso por lo menos históricamente era la mentalidad. Y el problema está cuando, no tanto con el tema de escuela dominical, pero cuando pensamos que simplemente podemos mandar o tener a nuestros hijos toda la semana y llevarlos el día domingo a la iglesia para que vayan a la escuela dominical y como que esa hora, ¿cierto?, en la semana va a ser su instrucción religiosa, estamos sumamente equivocados y sumamente, por lo menos, alejados de lo que siempre ha enseñado la tradición reformada, que es mucho más potente en cuanto a este elemento de la adoración en familia. De hecho, hay un libro que está disponible gratis en PDF, creo que quizá lo voy a buscar y en el grupo lo voy a publicar, que más que nada es una colección de los escritos de muchos puritanos y muchos autores antiguos, hablando sobre la adoración en familia, hablando sobre todos estos aspectos que son muy importantes. Ok, a ver, ¿qué más tenía? Ahora, solamente para terminar, solo quiero mencionar esta última parte que, hablando del culto público, las cuales no deben abandonarse u olvidarse voluntariamente o por descuido. Y obviamente esta parte de la confesión es algo que debemos considerar en este tiempo, porque en este tiempo estamos abandonando el culto público, ¿cierto? Ver un video por tu teléfono no es lo mismo que el culto público, no es un reemplazo. De hecho, incluso hay iglesias y personas que están intentando, no sé, tomar la Santa Cena por medio de internet y todo lo demás. Y pronto vamos a tener bautismos, ¿cierto? Donde le van a tirar agua al otro lado con el pastor, ¿cierto? Por videollamada. Pero obviamente eso no es un culto público. Cuando hacemos un estudio por internet y todo lo demás, es algo bueno, es algo que esperamos pueda ser de edificación en este tiempo, pero no es un reemplazo al culto público. Y la razón por qué en este tiempo no lo estamos haciendo no es por... no estamos abandonándolo voluntariamente o por descuido, que eso es lo que dice la confesión. En otras palabras, deja abierta la posibilidad a instancias donde por razones de fuerzas mayores no se puede hacer el culto público. Y honestamente en mi vida creo que esta ha sido la primera instancia prolongada donde esto he visto que ocurra, y no solo acá, sino que casi en todo el mundo está ocurriendo. Entonces, espero que eso haga que cuando finalmente podamos volver a reunirnos, tomemos mucho más en serio esto, de no descuidar el reunirse, porque no sé de ustedes, pero a mí, yo creo, ha sido difícil no poder reunirse físicamente con los hermanos, no poder adorar juntos
se echa de menos, ¿cierto? Y justamente Dios, yo creo que Dios nos ha hecho así y es bueno que echemos de menos esas oportunidades. Entonces, bueno, eso es lo último en cuanto a este punto número 6. Nos quedarían solamente el punto número 7 y 8, pero eso lo voy a dejar para la próxima semana. Tiene que ver con el día del reposo, el Sabbat cristiano, y vamos a hablar más de eso la próxima vez. Entonces, bueno, parece que la mayoría no se ha podido conectar en esta instancia. Un saludo a Olga Bascuñán, que nos está siguiendo acá, y espero que durante la semana puedan ver la clase y cualquier cosa pueden dejarlo algo en los comentarios. Así que un abrazo, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima ocasión.